Hey, ¿qué onda, gente? Bienvenidos al canal, mi nombre es Cosmic183 y el día de hoy te vengo a enseñar un truco que no solo te servirá para que tu ordenador se vea mucho mejor, sino que incluso también te podría servir para mejorar tu productividad. ¿Interesado? Acompáñame. Primero que nada tengo que decir que lo que haremos está en Windows, es decir, no necesitamos ningún programa externo ni nada raro. Es algo muy fácil de hacer, la verdad, y pienso que le da un toque muy bonito al ordenador. Lo que haremos será primeramente crear una carpeta. Daremos en el escritorio, daremos clic contrario y luego acá donde dice nuevo, crearemos una carpeta, nada que no sepas hacer. Y yo qué sé, ponle un nombre que te interese, que te guste o que te sea llamativo o lo que sea. En mi caso pues pondremos así, ¿no? Ahora lo único que tendremos que hacer será dar clic contrario en la barra de herramientas. Venimos acá y pulsamos justamente donde dice barra de herramientas. Y pulsamos acá donde dice nueva barra de herramientas. Buscaremos la carpeta que nos interesa, en este caso la que acabamos de crear. Le damos seleccionar carpeta y ¡boom! Tenemos nuestro nombre o lo que sea que querramos tener escrito en nuestra barra de tareas. Y podríamos ya simplemente deshacernos de esta carpeta, pues no la utilizaremos nada más que para esto, para que aparezca un nombre o un mensaje en nuestra barra de herramientas. Pero esto tiene un uso mucho mejor. De hecho, pensemos en que tengas una carpeta que ocupes mucho, por ejemplo en documentos, tengas tu carpeta de tareas o alguna cosa por el estilo, sabes, la de 40 GB, y es una carpeta a la cual necesitas acceder a menudo. Pues simplemente vendrías acá donde dice, pues en mi caso Cosmic183, pulsarías acá y podrías encontrar este atajo que sería abrir carpeta. Le darías acá y como ves se abre la carpeta Cosmic183. Pienso que es algo genial que le puede dar un toque muy original a tu ordenador, porque acá por ejemplo podría yo simplemente tirar la carpeta y ya ahí queda fijo, queda para siempre. Al menos que yo lo elimine, por supuesto. En caso de que lo quieras eliminar, por cierto, vienes a hacer lo mismo, barra de herramientas, pulsas acá y boom, ya no hay nada. Eso es algo que creo que no mucha gente habla al respecto y creo que es algo muy genial de tener, ya que como dije al principio es un toque bonito para tu ordenador. Tienes tu nombre o tienes alguna notita o algo por el estilo en tu barra de tareas, pero a la vez también puede hacer que te sirva como atajo, y la verdad es que es un atajo muy útil, ya que todo el tiempo tienes la barra de herramienta a mano, es decir, cuando no estás viendo la barra de herramientas, ¿no? Y bueno, como ves es algo muy fácil, muy sencillo de hacer. Esto no es nada del otro mundo, siempre ha estado en Windows. Lo puedes hacer también en Windows 7, Windows 8, 8.1 y obviamente en Windows 10, que es donde estamos. Si te ha parecido útil y o interesante, recuerda que puedes dejar tu like, y cualquier duda o sugerencia me la puedes dejar en la caja de comentarios y yo encantadísimo de responderte. Por cierto, te recuerdo que tengo un canal con mis amigos, por si te interesa darle una checada, pues adelante, te dejaré el link en la descripción del video. Esto es todo por el día de hoy, nos vemos en la próxima.